Causas que provocan el agravamiento de la crisis europea son los recortes. Esa es la opinión del economista Miquel Noval, quien aboga por el cambio de la política fiscal y el aumento de la protección social como las únicas alternativas para superar esta difícil situación. Se está aplicando una política que está poniendo en peligro la propia existencia de la Unión Europea, pero se debe a que se están aplicando unas medidas de un marcado corte neoliberal, que se basa en una política de recortes, la política que está causando, por ejemplo, la grave recesión europea que se está viviendo. Bueno, está claro que estas políticas se hacen para beneficiar a una minoría. Las clases populares están perdiendo posiciones en toda la Unión Europea. En todos los lugares hay una minoría que se está enriqueciendo, hay una minoría que está haciendo mucho dinero con estas políticas y es la minoría que se considera que va a seguir ganando en esta crisis. En ese sentido, la única alternativa que pasa por garantizar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la gente pasa, en primer lugar, por un cambio de la política fiscal, en segundo lugar, por un aumento de la protección social y, en tercer lugar, por una mejora de los derechos laborales. Solo de esa forma se va a conseguir salir de esta situación económica de recesión y eso más tarde o más temprano va a tener que ser así, porque la intensificación de las políticas de los recortes lo único que hacen es agravar la crisis, agravan la recesión, aumentan el desempleo y empeoran las condiciones de vida de la gente.